educación y vida futura. Un comentario doloroso golpeó al pensador en la noche de la vida. Se vuelve aún más conmovedor debido a las impresiones que se sienten cuando regresa al espacio. Luego se da cuenta de que la enseñanza proporcionada por las instituciones humanas en general, religiones, escuelas, universidades, mientras nos enseñan muchas cosas superfluas, por otro lado, no nos enseñan casi nada de qué más necesitamos saber para la conducta, la dirección de la existencia terrenal y la preparación para el más allá. Aquellos que tienen la elevada misión de iluminar y guiar el alma humana parecen ignorar su naturaleza y sus verdaderos destinos. En los círculos académicos, todavía hay una considerable incertidumbre sobre la solución del problema más importante que el hombre ha planteado durante su tiempo en la Tierra. Esta incertidumbre se refleja a lo largo de la enseñanza. La mayoría de los maestros excluyen sistemáticamente de sus clases todo lo relacionado con el problema de la vida, cuestiones de propósito. Encontramos la misma impotencia en Lepre. Por sus afirmaciones no probadas, es incapaz de comunicar a las almas a su cargo una creencia que ya no cumple ni con las reglas de la sana crítica ni con las exigencias de la razón. En la universidad como en la iglesia, el alma moderna solo encuentra oscuridad y contradicción en todo lo que toca el problema de su naturaleza y su futuro. Es a esta situación a la que debemos atribuir en gran medida los males de nuestro tiempo, la incoherencia de las ideas, el desorden de las conciencias, la anarquía moral y social. La educación dada a la próxima generación es complicada, pero no les muestra la forma de vida, no los prepara para las luchas de la vida. La educación clásica enseña cultivación, amor y dedicación. Enseña aún menos a formar una concepción del destino que desarrolle las energías profundas del ego y dirija nuestros impulsos y esfuerzos hacia una meta mayor. Sin embargo, esta concepción es indispensable para cada ser, para cada sociedad, porque es el sustento, el consuelo supremo en tiempos difíciles, la fuente de virtudes y altas inspiraciones. Karl Duprel informa del siguiente hecho. Un amigo mío, un profesor universitario, tuvo el dolor de perder a su hija, que fue revivida en él por el problema de la inmortalidad. Se dirigió a sus colegas, profesores de filosofía, con la esperanza de encontrar consuelo en sus respuestas. Fue una amarga decepción, había pedido pan, fue respondido con un tal vez. Francisca Sarcey, este consumado modelo del profesor universitario escribió, «Estoy en esta tierra. No tengo idea de cómo llegué allí y por qué me arrojaron allí. No sé menos lo que voy a sacar de esto y lo que me va a pasar cuando salga». Petit Journal, Crónica, 7 de marzo de 1894. No se puede admitir con más franqueza, la filosofía de la escuela, después de tantos siglos de estudio y trabajo, sigue siendo solo una doctrina sin luz, sin calor, sin vida. El alma de nuestros hijos, jugada entre sistemas diversos y contradictorios, el positivismo de Auguste Comte, el naturalismo de Hegel, el materialismo de Stuart Mill, el eclecticismo de Cassin, etc., flota incierta, sin ideal, sin meta precisa. Sobre los exámenes universitarios, M. Dacross, rector de la Facultad de Aix, escribió en el Journal des Débats el 3 de mayo de 1912, parece que entre el estudiante y las cosas hay como una pantalla, no sé qué nube de palabras aprendidas, hechos dispersos y opacos. Es especialmente en la filosofía que uno experimenta esta dolorosa impresión. De ahí el desaliento temprano y el pesimismo disuelto, las enfermedades de las sociedades decadentes, las terribles amenazas al futuro, a las que se añade el escepticismo amargo y burlón de tantos jóvenes que solo creen en la fortuna y honran solo en el éxito. El eminente profesor Raoul Pictet señala este estado de ánimo en la introducción de su último libro sobre las ciencias físicas. Habla del efecto desastroso producido por las teorías materialistas sobre la mentalidad de sus estudiantes, y concluye: estudio crítico del materialismo y el espiritismo, a través de la física experimental. Félix Alken, ed. Estos pobres jóvenes admiten que todo lo que sucede en el mundo es un efecto necesario y fatal de las
condiciones primarias, en las que su voluntad no interviene, consideran que su propia existencia es necesariamente el juguete de un destino ineludible, al que están atados de pies y manos. Todo esto se aplica no solo a una parte de nuestra juventud, sino también a muchos hombres de nuestro tiempo y de nuestra generación, en quienes podemos observar una especie de cansancio moral y colapso. Miers, por su parte, admite, dice, una preocupación, un descontento, una falta de confianza en el verdadero valor de la vida. El pesimismo es la enfermedad moral de nuestro tiempo. F. Miers, Personalidad humana. Las teorías del otro lado del Rin, las doctrinas de Nietzsche, Schopenhauer, Haeckel, entre otras, también contribuyeron poco al desarrollo de esta situación. Su influencia se extendió por todas partes. Gran parte del trabajo lento, un trabajo de escepticismo y desaliento, que tiene lugar en el alma contemporánea debe atribuirse a ellos. Es hora de reaccionar enérgicamente contra estas doctrinas desastrosas y buscar, fuera de la rutina oficial y las viejas creencias, nuevos métodos de enseñanza que satisfagan las necesidades apremiantes del tiempo presente. Es necesario enseñar al ser humano a conocerse a sí mismo, a desarrollar, con vistas a sus fines, las fuerzas latentes que están latentes en él. Hasta ahora, el pensamiento se ha limitado a círculos estrechos, religiones, escuelas o sistemas que se excluyen entre sí y luchan entre sí. De ahí esta profunda división de mentes, estas corrientes violentas y contrarias que perturban el entorno social. Aprendamos a salir de estos círculos rígidos y a dar libre impulso al pensamiento. Cada sistema contiene algo de verdad, ninguno contiene toda la realidad. El universo y la vida tienen aspectos demasiado variados, demasiado numerosos para que cualquier sistema los abarque todos. A partir de estas concepciones dispares, es necesario identificar los fragmentos de verdad que contienen, aproximarlos, colocarlos en consecuencia, luego, uniéndolos a los nuevos y múltiples aspectos de la verdad que descubrimos todos los días, caminamos hacia la majestuosa unidad y armonía del pensamiento. La crisis moral y la decadencia de nuestro tiempo provienen, en gran parte, del hecho de que la mente humana ha estado inmovilizada durante mucho tiempo. Es necesario rescatarlo de la inercia, de las rutinas seculares, para llevarlo a grandes alturas, sin perder de vista los sólidos cimientos que ofrece una ciencia ampliada y renovada. Estamos trabajando para construir esta ciencia del mañana. Nos proporcionará el criterio indispensable, los medios de verificación y control, sin los cuales el pensamiento, dejado a sí mismo, siempre correrá el riesgo de desviarse. La agitación y la incertidumbre que vemos en la educación repercute y se encuentra, dijimos, en todo el orden social. En todas partes, por dentro y por fuera, es un estado preocupante de crisis. Debajo de la superficie brillante de una civilización refinada se encuentra un profundo malestar. La irritación crece en las filas sociales. El conflicto de intereses, la lucha por la vida es cada vez más amarga. El sentido del deber se ha debilitado en la conciencia popular, tanto que muchos hombres ya no saben dónde está el deber. La ley de los números, es decir, de la fuerza ciega, domina más que nunca. La pérfida retórica se aplica para desatar las pasiones, los instintos malignos de la multitud, para difundir teorías repugnantes, a veces criminales. Así que cuando la marea sube y el viento sopla en una tormenta, huyen de cualquier responsabilidad. ¿Dónde está la explicación de este enigma, de esta sorprendente contradicción entre las generosas aspiraciones de nuestro tiempo y la brutal realidad de los hechos? ¿Por qué un régimen que ha despertado tanta esperanza amenaza con caer en la anarquía, en la ruptura de todo equilibrio social? La lógica implacable nos responderá, la democracia, radical o socialista, en sus masas profundas y en su espíritu dirigente, también inspirada en doctrinas negativas, solo ha demostrado lograr un resultado negativo para la felicidad y la elevación de la humanidad. Tanto es el ideal, tanto es el hombre, tanto es la nación, tanto es el país. Las doctrinas negativas,
en sus consecuencias extremas, conducen inevitablemente a la anarquía, es decir, al vacío, a la nada social. La historia ha pasado por esto muchas veces dolorosamente. Si bien se trataba de destruir los restos del pasado, de asestar el último golpe a los privilegios que quedaban en pie, la democracia utilizó hábilmente sus medios de acción. Pero hoy es importante construir la ciudad del futuro, el vasto edificio que debe albergar el pensamiento de generaciones. Frente a esta tarea, las doctrinas negativas muestran su insuficiencia y revelan su fragilidad. Vemos a los mejores trabajadores luchando en una especie de impotencia material y moral. Ninguna obra humana puede ser grande y duradera a menos que esté inspirada, en teoría, en sus principios y aplicaciones, por las leyes eternas del universo. Todo lo que está diseñado, construido fuera de las leyes superiores está construido sobre arena y se desmorona. Ahora, las doctrinas del socialismo hoy tienen un defecto capital. Quieres imponer una regla que contradice la naturaleza y la verdadera ley de la humanidad, el nivel igualitario. La evolución individual y progresiva es la ley fundamental de la naturaleza y de la vida. Esta es la razón de ser del hombre, la norma del universo. Rebelarse contra ella, sustituirla por otro fin, un serraglio tan tonto como querer impedir el movimiento de la Tierra o el flujo y reflujo de los océanos. El lado más débil de la doctrina socialista es la ignorancia absoluta del hombre de su principio esencial, de las leyes que gobiernan sus destinos. Cuando ignoramos al hombre individual, ¿cómo podríamos gobernar al hombre social? La fuente de todos nuestros males radica en nuestra falta de conocimiento y nuestra inferioridad moral. Cualquier sociedad permanecerá débil y dividida mientras la desconfianza, la duda, el egoísmo, la envidia y el odio la dominen. Una sociedad no puede ser transformada por las leyes. Las leyes y las instituciones no son nada sin moral y altas creencias. Cualquiera que sea la forma política y la legislación de un pueblo, si posee buenos modales y convicciones firmes, siempre será más feliz y próspero que otras personas de moral inferior. Dado que una sociedad es el resultado de fuerzas individuales, buenas o malas, para mejorar la forma de esa sociedad, es necesario actuar primero sobre la inteligencia y la conciencia de los individuos. Pero para la democracia socialista, el hombre interior, el hombre de conciencia individual no existe, toda la comunidad absorbe. Los principios que adopta no son más que una negación de toda filosofía elevada y de toda causa superior. Todo lo que se piensa es la conquista de derechos. Sin embargo, el disfrute de los derechos no pasa sin la práctica de los deberes. La ley sin deber, que la limita y corrige, solo generará nuevas lágrimas, nuevos sufrimientos. Es por eso por lo que el tremendo impulso del socialismo solo desplaza los apetitos, la codicia, las causas del malestar y reemplaza las opresiones del pasado con un nuevo y aún más intolerable despotismo. Vemos un ejemplo de esto en Rusia. Ya podemos medir el alcance de los desastres causados por doctrinas negativas. El determinismo, el materialismo, al negar la libertad y la responsabilidad humanas, socavan los fundamentos mismos de la ética universal. El mundo moral no es más que un apéndice de la fisiología, es decir, el reinado, la manifestación de la fuerza ciega e irresponsable. Las mentes de las élites profesan el nihilismo metafísico, y la masa del hombre, el pueblo, sin creencias, sin principios fijos, es entregada a hombres que explotan sus pasiones y especulan sobre sus lujurias. El positivismo, para ser menos absoluto, no es menos fatal en sus consecuencias. Por su teoría de lo incognoscible, suprime las nociones de propósito y evolución amplia. Lleva al hombre a la fase presente de su vida, un mero fragmento de su destino, y le impide ver antes y detrás de él. Un método estéril y peligroso, hecho, al parecer, para los ciegos de espíritu, y que ha sido falsamente proclamado como el logro más hermoso de la mente moderna. Este es el estado actual de la sociedad. El peligro es inmenso,
y si no se produjera alguna gran renovación espiritualista y científica, el mundo se hundiría en la incoherencia y la confusión. Nuestros hombres de gobierno ya están sintiendo el costo de la vida en una sociedad donde los fundamentos esenciales de la moralidad están sacudidos, donde todo está confundido, incluso la noción elemental del bien y del mal. Las iglesias, es cierto, a pesar de sus formas gastadas y su espíritu retrógrado, todavía reúnen a su alrededor muchas almas sensibles, pero se han vuelto incapaces de evitar el peligro, por la imposibilidad en la que se han propuesto proporcionar una definición precisa del destino humano y del más allá, basada en hechos convincentes. La humanidad, cansada de dogmas y especulaciones sin pruebas, se ha sumido en el materialismo o la indiferencia. No hay salvación para el pensamiento excepto en una doctrina basada en la experiencia y el testimonio de hechos. ¿De dónde vendrá esta doctrina? Desde el abismo donde nos deslizamos, ¿qué poder nos tirará? ¿Qué nuevo ideal restaurará al hombre la confianza en el futuro y el ardor por el bien? En las trágicas horas de la historia, cuando todo parecía desesperado, nunca faltó ayuda. El alma humana no puede empantanarse completamente y perecer. En un momento en que las creencias del pasado están veladas, reaparece una nueva concepción de la vida y del destino, basada en la ciencia de los hechos. La gran tradición se vigoriza en formas más amplias, más jóvenes y hermosas. Muestra a todos un futuro lleno de esperanza y promesa. Saludemos al nuevo reino de la idea, victorioso de la materia, y trabajemos para preparar sus caminos. La tarea para realizar es grande, la educación del hombre debe ser completamente rehecha. Como hemos visto, ni la universidad ni la iglesia son capaces de dar esta educación, porque ya no tienen las síntesis necesarias para iluminar el progreso de las nuevas generaciones. Solo una doctrina puede ofrecer esta síntesis, la del espiritismo científico. Ya se está elevando al horizonte del mundo intelectual y parece iluminar el futuro. Para esta filosofía, para esta ciencia, libre, independiente, libre de cualquier presión oficial, de cualquier compromiso político, los descubrimientos contemporáneos aportan nuevas y valiosas contribuciones todos los días. Los fenómenos del magnetismo, de la radiactividad, de la telepatía, son las aplicaciones del mismo principio, las manifestaciones de la misma ley que gobierna la ley del ser y del universo. Unos años más de trabajo paciente, experimentación consciente, investigación perseverante, y la nueva educación habrán encontrado su fórmula científica, su base esencial. La educación, como sabemos, es el factor más poderoso en el progreso. Contiene las semillas de todo el futuro. Debe inspirarse en el estudio de la vida en sus dos formas alternas, visible e invisible, de la vida en su plenitud, en su evolución ascendente hacia las alturas de la naturaleza y del pensamiento. Por lo tanto, los preceptores de la humanidad tienen un deber inmediato que cumplir. Es poner el espiritismo en la base de la educación, trabajar para rehacer el hombre interior y la salud moral. Es necesario despertar el alma humana, dormida por una retórica fatal, mostrarle sus poderes ocultos, obligarla a tomar conciencia de sí misma, a realizar sus destinos gloriosos. La ciencia moderna ha analizado el mundo exterior. Tus brechas en el universo objetivo son profundas, será tu honor y gloria. Pero ella todavía no sabe nada sobre el universo invisible y el mundo interior. Este es el imperio ilimitado que queda por conquistar. Para saber por qué conexiones el hombre está conectado con el todo, para descender a los misteriosos pliegues del ser, donde la sombra y la luz se mezclan como en la cueva de Platón, para caminar a través de los laberintos, las reducciones secretas, para examinar el yo normal y el yo profundo, la conciencia y el subconsciente, no hay más estudio necesario. Si las escuelas y academias no lo introducen en sus planes de estudio, no habrán hecho nada por la educación definitiva de la humanidad. Pero ya vemos el surgimiento y la constitución de toda una psicología maravillosa e imprevista, de la cual surgirá una nueva concepción del ser y la noción de una ley superior que abarca y resuelve todos los problemas de la evolución y el devenir.
Devenir, filosofía, el proceso de cambio efectivo por el cual pasa cada ser. El tiempo se acaba, los tiempos modernos están llegando. La hora en la que estamos es una hora de crisis y parto doloroso. Las formas agotadas del pasado van desapareciendo y desapareciendo para dar paso a otras, al principio vagas y confusas, pero que cada vez son más precisas. En ellos está el creciente pensamiento de la humanidad. La mente humana está trabajando, en todas partes, bajo la aparente descomposición de ideas y principios. En todas partes, en la ciencia, el arte, la filosofía e incluso dentro de las religiones. El observador atento puede ver que se está produciendo una gestación lenta y laboriosa. La ciencia, especialmente, siembra las semillas con una rica promesa. El próximo siglo será uno de brotes poderosos. Las formas y concepciones del pasado, hemos dicho, ya no son suficientes. Tan respetable como parece esa herencia, a pesar del sentimiento piadoso con el que podemos mirar las enseñanzas legadas por nuestros padres, entendemos que esta enseñanza no ha sido suficiente para disipar el misterio agonizante de la forma de vida. Sin embargo, queremos vivir y actuar, en nuestro tiempo, con más intensidad que nunca, pero, ¿podemos vivir y actuar plenamente sin ser conscientes del objetivo a alcanzar? El estado del alma contemporánea exige una ciencia, un arte, una religión de luz y libertad que la libere de sus dudas, la libere de las viejas servidumbres y miserias del pensamiento, la guíe hacia los horizontes radiantes donde se siente llevada por su propia naturaleza y por el impulso de fuerzas irresistibles. A menudo hablamos de progreso, pero, ¿qué se entiende por progreso? Es una palabra vacía y sonora, en boca de hablantes en su mayoría materialistas, o tiene un significado definido. 20 civilizaciones pasaron sobre la Tierra, iluminando con sus destellos la marcha de la humanidad. Sus grandes chimeneas brillaron en la noche de los siglos, luego se extinguieron. Y el hombre aún no discierne, detrás de los horizontes limitados de su pensamiento, la vida futura y limitada a la que su destino lo conduce. Incapaz de disipar el misterio que lo rodea, utiliza su fuerza para las obras terrenas y elude el esplendor de su tarea espiritual, la que hará su verdadera grandeza. La fe en el progreso no pasa sin fe en el futuro de cada uno. Los hombres solo progresan y avanzan si creen en este futuro y si caminan con confianza, con certeza hacia el ideal previsto. El progreso no consiste solo en el trabajo material, en la creación de máquinas poderosas y todas las herramientas industriales. Tampoco consiste en encontrar nuevos dispositivos de arte, literatura o formas de elocuencia. Su objetivo es aprender, para alcanzar la idea maestra, la idea madre que fertilizará toda la vida humana, la fuente elevada y pura de la que fluirán tanto las verdades, los principios, los sentimientos que inspirarán obras fuertes y acciones nobles. Es hora de entenderlo, la civilización no puede crecer. La sociedad solo puede elevarse si un pensamiento cada vez más elevado, una luz cada vez más brillante viene a inspirar, iluminar las mentes y tocar los corazones renovándolos. Solo la idea, el pensamiento es la madre de la acción. La voluntad de realizar la plenitud del ser, cada vez mejor, cada vez mayor, solo puede llevarnos a esas cimas lejanas donde la ciencia, el arte, todo el trabajo humano, en una palabra, encontrará su florecimiento, su regeneración. Todo nos dice, el universo está gobernado por la ley de la evolución, esto es lo que entendemos por progreso. Nosotros mismos, en nuestro principio de vida, en nuestra alma y nuestra conciencia, estamos siempre sujetos a esta ley. Hoy no podemos ignorar esta fuerza soberana que lleva el alma y sus obras a través de la infinidad del tiempo y el espacio, hacia una meta cada vez mayor, pero tal ley solo es alcanzable a través de nuestros esfuerzos. Para hacer un trabajo útil, cooperar en la evolución general y cosechar todos sus frutos, primero debemos aprender a discernir, a comprender la razón, la causa y el propósito de esta evolución, a saber, a dónde conduce, a participar, en la plenitud de las fuerzas y facultades que están latentes en nosotros, en esta gran ascensión.
Nuestro deber es trazar su curso para la humanidad futura, de la cual seguiremos siendo parte integral, a medida que aprendemos de la comunión de las almas, la revelación de los grandes maestros invisibles, y cómo la naturaleza también enseña con sus miles de voces, a través de la renovación perpetua de todas las cosas, a aquellos que saben cómo estudiarla y comprenderla. Vayamos, pues, al futuro, a la vida siempre renacida, en el inmenso camino que nos ha abierto un espiritualismo regenerado. La fe del pasado, las ciencias, las filosofías, las religiones, se iluminan con una nueva llama. Sacude tus viejos sudarios y las cenizas que los cubren. Escucha las voces reveladoras de la tumba, nos traen una renovación del pensamiento con los secretos del más allá, que el hombre necesita conocer para vivir mejor, actuar mejor y morir mejor. León Denis.